Esto no puede ser. La. Papi, papi. Mira, a ver, esto está aceituna por aquí por coger. Chacho, este olivo tiene buenas aceitunas, eh. Mira que aceitunas así, este olivo. Está rajada de agua. Mira la Miriam. Esa no para de trabajar, coge todas estas aceitunas, mira que aceitunas en el suelo. Chacho, le voy a meter un palo a este olivo, vamos a cogerla, tiene un montón. La. Esa es la jornalera número uno, la jornalera número uno del pueblo. Ya está de Santibáñez como trabajan las mozas de Santibáñez. Las mozas de Santibáñez trabajan de verdad. Pepapi, Pepapi, la. Los gandas, Miriam, saluda aquí a la cámara. Ya mira cómo arruña esta aceituna. Esta sabe trabajar, está domada. Dice, cuando tenía 20 años le pegaba la vara. Ya no puede. Oh, ya la. Está más de rico esta mujer. Esta mujer me va a hacer rico. Es como arrebaña las aceitunas. No que esto trabajan estas mujeres de campo, son de campo. Hemos terminado esta parcela que era herencia de mi padre. Ahora tenemos que limpiar los olivos, quitar los tallos. Le vamos a echar, voy a echar estiércol de cara, pero voy a echarle también de pollo para que echen rama, echarle gallinaza de esa de pollo. Eso es buenísimo para que echen rama. Le voy a echar este año a todos los olivares. A los olivos no me gustan, pero habrá que prepararlos. ¿Qué tupa nos hemos pegado hasta aquí? Pepapi, Pepapi, la. Esta finca la compró mi padre hace 2 años, creo. ¿Qué te ríes, Santibañeja? Hay que tirar aquí un olivo que hay que tirar aceitunas, aunque sea para el suelo, las cogemos, ¿eh? Tienes mucho. Sí, venga, no, tú no paras, venga ahí. Eso vamos a hacer, limpiar a los olivos. Ahora tengo que comprarme una motosierra de altura, a ver quién me la vende a buen precio. Encima que le hagamos publicidad. Una motosierra con vara de altura tengo que comprar. Y la más cortada así, abrirlo un poco, la marcha de esterco de cabra y de pollo. Pero de pollo porque, ¿para qué echen? Porque esta finca está medio abandonada, compró mi padre y yo nada más le he pasado las gradas del tractor y ya está, no le quiero hacer mucho. Porque si este año, vamos, yo también lo heredé tarde, y si también le corto ramas no habían dado aceitunas. Aquí podemos ir para unos, yo que sé cuántos kilos. Tengo que... Ahí me he encontrado un hacho de mi padre abandonado, el hacho. Tengo que hacer eso. Mira con la vara. Allí viene la tía de la vara. Esto olivo, moza, ven acá. Estas mujeres estas de Santibáñez, estas mujeres de pueblos de sierra son duras como las mulas. Este olivo tiene ahí una cogolla, tirarse a la cogemos del suelo. Mírala. Esta me pega un palo con la vara que me endereza las costillas. Pero pega sin compasión. Tan madura. Si esa la vamos a echar para aceite. Hoy. Son aceitunas más gordas, están menudas aceitunas, Chacho, mirad. Dale, Miriam. Tú. Pepapi. Pepapi. Ya que aceitunas, Menudo olivar he heredado. He heredado 2 cachos los mejores que había comprado mi padre. Fíjate todo lo que tiene la cebolla esta. Por eso, ay, que me vas a matar, mujer. Bájate de ahí. Esta tía me va a matar con la... Tía, por eso te digo esa cogolla a tirar ese coge del suelo. Mientras la calle cogen las cajas. La tía de la vara. Tú pega fuerte que rompa ramas, da igual si hay que cortarle ramas. Vale, ya. Ya está. Descansa un poco, tranquilízate, no te pongas nerviosa. Te ha llevado toda la mañana, se ha cogido unas pocas aceitunas esta de sola ella hoy. Vamos a coger este del suelo, venga, espabilando. Que a mí me gusta mandar, es que mandar, se está mejor mandando que trabajando, Miriam. No, hombre, ahora me pongo yo, es que estoy toda la mañana con la máquina y la vara. Y el muchacho. Ya nos vamos, hemos terminado la parcela.
¿Y a dónde vamos a ir? A la otra finca no podemos ir, porque si las empiezas las fincas a media tarde, luego ya después te cae el corte siempre hecho mal. Ya vamos mañana y se acabó. Aquí está finca toda en un pollo que está, bueno, tiene eso antes este lindo. Esas las coge la Miriam ahora. Esas se echan aparte, esas se llevan aparte, no se pueden llevar con las otras. Vamos, las puedes llevar con las aceitunas, pero cuando llegas allí las tienes que echar aparte. Que estas son más baratas, 59 céntimos, 58 o 60, no sé. Pero hay que cogerla ya que estamos aquí. Hay otro olivar terminado. Vamos, que no vamos a terminar la cosecha hasta para Navidad. Mira que hacho. Hijo! Vamos, dice, espera, ¿ya has cogido eso? Estaba para aquí abandonado, es pobre hachito, me lo voy a llevar para allá. Te lo trajo mi padre. Esta finca la compró mi padre, os digo, hace 2 años. Este olivo también lo vamos a casi 4 aceitunas y tanto rajas. Hijo, pues vamos a meter el coche por ahí para ir cargando. Os voy a dejar que vamos a cargar las cajas y nos vamos a ir a... Estos se van al molino a pesar las aceitunas, al puesto, y yo me voy a las vacas. Y la Miriam, bueno, tenemos que tratar de hacer el corral, que terminamos pronto. A ver, mira, cómo se repañan las aceitunas. Sea aquí... Esto tiene las letras muy gordas. Las letras las tiene gordas, pero las manos hay que tenerlas espabiladas. Eso sí. Mira cómo rebaña esta aceituna. Dios, que está. Esta yo hemos cogido aceitunas del suelo, no sabe la de kilos que hemos cogido. Estas mujeres, me cago en día, tienen miseria maldita. Tú trabajan de sol a sol. Trabajar mucho y gastar poco. Otra, y pronto hincamos el pole. ¿Has visto lo que dice la Miriam? Trabajar mucho y gastar poco. Por eso te haces rico rápido. Si quieres llegar a rico, Miriam, tienes que ahorrar. Trabajar mucho y gastar poco. Hostia, ¿para qué quieres el dinero después? Dinero pues para ser rico, para comprar lo que tú quieras. ¿Cómo las arrebaña, macho? Estas mujeres. Calidad de vida y ya está. Y trabajar es salud. Hostia, pero yo tengo los huesos doblados, Miriam. Y yo no. Tú también, y tú encima has tenido 3 hijos. Es que aquí tienes enseguida tirado 3 o 4 euros, que es que la gente no lo ve. Es que mira lo gordas que son. Hombre, no, aquí tienes que tengo los olivos mal cuidados, no hago nada, pero los tengo bien enseñados. Que está... Verá este año que los vamos a preparar todo el capital, ha dicho la Miriam. Que hay que prepararlo, que el de acá quiere olivo. Así que hay que preparar todo el capital. Y criar becerras. Y quería becerra, berrenda. Uf, pues ya podemos este invierno. Cortar ramas, aquí hay que cortar ramas, cortita tallo, echar estiércol. Voy a meter de pollo para que tiren para arriba. De cabra y de pollo. Primero vamos a echar el de cabra, luego encima el de pollo. Que se ponen los olivos que tiran para arriba y se matan. Porque esto, la mujer los tenía abandonados y mi padre los compró, los preparó un poco, pero no dio tiempo a preparar. Luego los he heredado yo y la herencia es lo que tiene. Es un buen olivar que has heredado aquí, llanito, mira. He heredado y el mejor olivar y otro olivar ahí buenísimo. Miriam, ¿no te acuerdas que le cogí un montón de kilos? He heredado ahí otro olivar llano, menudo olivar. Las herencias hay que conservarlas. Y buenos olivos, y llano. Y ahora vamos a comprar ese otro cacho. Vamos a comprar otro cacho. Y ese que nos linda allí donde... Ah, sí. Es como rebaña esta aceituna. Y no dice, es que las gallegas y las mujeres de sierra, para trabajar en el campo, lo mejor. Nunca, no metáis para acá una de esas de los de hino fino. Tú cada uno tiene que ser lo que tiene que ser. Es como rebaña las aceitunas. Como andes metiendo ahí las manos despacio, mal rollo, tienes que hacer como hace la Miriam. Sin compasión, sin miedo. Eso que estas llevan guantes, ya no son como las de antiguamente. Sin guantes no se pueden coger, que te... Pues yo las cojo sin guantes. Te salen padrastros.
te pinchas con los galaperos. Hoy los galaperos. Los galaperos es la Peppa Pig, el galapero. Esa es la Peppa Pig. Yo choco aceituna, ¿eh? ¿Cómo vas a dejar esta aceituna aquí a 50 y tantos céntimos? Es que enseguida tienes aquí 2 euros, que la gente no... Queremos que gana muchos millones. Ay, Dios mío. Choca aceituna, mira. Todo para aceite, ¿vale? Este año tiene mucha agua, esto es todo agua. Entonces esto las vendemos para aceite, que nos paga 50 y tanto. Es más, te sale más rentable vender que deshacerlas tú. Deshacerlas que deshacerlas cuando no tienen agua. Contra más delgada la aceituna, más aceite da. Esto es todo agua. Pero bueno, a 59 céntimos que están. 1 kilo, 2 kilos, 1 euro y pico. Mirad, ya tienes para un pan. Como tengo las rodillas. No trabajes tanto, mujer. Hijo, bueno, los voy a dejar que vamos a cargar todas las cajas, para que unas parrameras de caja. Hostias. Luego me voy a ir yo a Rebusco este invierno, ahora cuando terminemos de los... Y con la que coja de Rebusco vas a ver un montón de perras que voy a ganar. Os lo voy a enseñar, vamos a hacer unos tutoriales de cómo buscarte la vida en la sierra. Esas 2 cajas las ha cogido la Miriam de las tronconeras y aquella en un rato. Queda pena dejar las troncos. Todos los olivos son buenos, a ver qué tal reaccionan este año al prepararlo. Hay que cortar, limpiar. A ver, ahora tengo que comprar la podadora de altura. Un par de podadoras de altura, una para el muchacho y otra para mí. Y cortamos aquí. Tendré que comprar la trituradora para un tractor, la trituradora también. Bueno, hay que meter más perras en la finca que... Si no las quemamos las ramas, ya está. Esto aquí está hondonero, aquí de aceituna, cuando se prepare, vais a ver. Este año ha dado aceitunas, pero no ha dado ni la mitad que tiene que dar esta finca. Vamos, ni una parte de lo que tiene que dar. Peppa Pig. ¿Qué pasa, hijo? Lo tengo que meter yo. Pues tú métete. Allá adelante hay caja. Pues tírate así por las cajas y vas viendo por donde va yendo cajas despacio. Tú no te metas muy debajo de los olivos. Hombre, claro, porque no entran todas. Si tú tienes que tirar para adelante, se puede adelante, por allá adelante se entra bien. O por el camino mismo y te metes por allí. No hace falta que salgas al camino. Tú tiras por allí para adelante y vamos para allá a cargar caja. Esto para aquí es muy bueno. Esta zona aquí de esta finca aquí son buenísimas. Y me ha tocado esto aquí, hay adelante uno y aquí atrás otro. Pero... Uy, mañana vamos a un corte. Si Dios quiere. A menudo corte vamos mañana. Hijo. ¿Alante del todo? Una pared si por delante del todo va. Pues ve, salta el camino si quieren, está por allí no hay ninguna pared. O por el bancal de abajo mismo, por este de ahí. Pero tira por allí y te metes por ahí para acá. ¿Cómo no te va a... O por el otro, allá delante del todo. Que si hay para bajar sobre los robles. Ahí baja el coche bien. ¿Cómo lo va a bajar? Allí al final yo estoy vendiendo de aquí el bajadero. Si esos robles son míos, que los vamos a cortar todos. Vamos a cortar esos robles y esos pinos, los tengo que vender. Los pinos valen barato. Pues a ver, ¿qué hacemos?
Sí, hijo, por allí pasa bien el coche, tira para adelante. Esos pinos los tengo que cortar, son míos, y esos robles. No todos, va a ir la linde por allí, una esquina que se mete para allá. Esto traer una máquina y quitar esta pequeña paredina que hay, que es baja, traer una máquina, quitarla y quitar aquella. Si eso tienes todo y queda toda la finca completamente, todo llano. Y eso voy a hacer, traer una máquina y quitar estas paredes. El problema de este olivar es que los tractores no los pueden coger. Ese es el problema de este olivar, pero son olivos buenísimos de este pueblo. Pero bueno, con las máquinas pequeñas, si carga muchos contratas para allá un montón de tíos de estos para ahí y fuera. Pero estos olivos son buenos. Están así porque estaban abandonados. Mi padre los compró abandonados y ahí me han tocado ahora y me tocaron este año. He pasado las gradas y fuera. Y le dije al muchacho, va, que voy a venir a quitar las bardascas. Y no quiten los tallos, porque cuando ya vengamos a limpiar los olivos, pues ya los quitamos al mismo tiempo, quemamos todas las ramas todos juntos. Le dije, si otra cosa que... Porque luego empecé a escribir, es que tienes tallos en los olivos. Pues claro, si yo los olivos siempre he pasado. Pero eso si los quitaba yo, ¿para qué los voy a quitar? Si ahora vienes ya a limpiar con la motosierra y se los quitas al mismo tiempo. Ya se recoge todas las ramas juntas, se quema la rama o se tritura con la trituradora, lo que queramos hacer. Lo que diga el muchacho, que es el que ha estudiado estas cosas. Que es el que quiere los olivos, que yo los olivos con tener para aceite me sobra, no me gustan los olivos. Yo lo mío es el ganado. Los olivos no, me gusta el cuyo muchísimo de texto. Yo creo que estoy aburrido de aceituna. Se os deja autóctono. Vamos a ir cargando y estos se van a ir al molino a pesar y yo voy a ir, bueno, al puesto. A ver cómo pasa por allí. Es que el muchacho todavía no conoce bien la finca. Esta finca es la primera vez que la ha visto él. Tengo que ir sellando todo el capital.